Hola queridos pre, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy es sábado y tenemos un nuevo video, una nueva lección. Que comience. Lo último que habíamos visto es la historia de Abraham. Por lo tanto, hoy vamos a seguir con la historia de Abraham. Hasta este momento vemos a Abraham como una persona maravillosa, sin errores, que siempre confió en Dios y que jamás tuvo altibajos. Es como que, ojalá, qué buena persona para imitar a Abraham, ¿no? Un tipo que se la jugó por Dios al 100%, pero no es tan así. Abraham también tuvo errores. Bueno, en Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. ¿Se acuerdan cuál era ese pacto? Dios le había prometido, ¿qué cosa? Una tierra, un lugar para habitar, que era la tierra de Canaán. Perfecto, muy bien, exactamente, Canaán. En esa tierra iba a habitar Abraham y su descendencia. Pero había un problema. Abraham no tenía descendencia, no tenía ningún hijo hasta ese momento. Después, por otro lado, le había prometido también una descendencia tan grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Una descendencia increíble. Abraham le dijo, escúchame Dios, todo bien con tu pacto y con tu promesa, pero yo quiero la firma, yo quiero el papelito que diga dónde está el pacto. Entonces le dice a Abraham, sí, vos querés un pacto, vamos a hacer un pacto. ¿Qué vamos a hacer? Un sacrificio. ¿Qué vamos a sacrificar? Un becerro, una vaca y una palomita. Y la palomita no se partía. Lo único. Después los otros los partían en el medio, se los ponían a los costados y ellos caminaban por adelante. No sabemos por qué en ese momento no usaban papel, ni papiro todavía, pero era su forma de hacer pactos. Ellos tenían que caminar por el medio del sacrificio a Dios y entonces ahí queda rubricado, queda firmado el pacto. Dios le iba a dar una descendencia, Dios le iba a dar una tierra. Y Abraham solo tenía que confiar y creer en Dios. Que no era nada fácil, porque Abraham era muy viejito. Ya él tenía 75 años cuando había salido. Hasta ese momento en el pacto habían pasado 10 años. O sea que ya tenía más o menos 85. Cada vez le quedaba menos tiempo. Digamos, no era tan fácil que él pueda tener un hijo. Entonces Dios le había prometido eso. Y vamos a ver el primer episodio no tan lindo, confuso, que tuvo Abraham con Dios. Abraham también se equivocó. Bueno, entonces Abraham pensó, Dios me promete una descendencia, muchos hijos, me hizo firmar el pacto, pero sigo sin tener hijos. Ya sé, Dios me dijo que iba a tener hijos, pero no me dijo con qué mujer iba a tener. Entonces tal vez mi esposa Sara no sea la mujer con la que voy a tener esos hijos que Dios me prometió. ¿Qué hizo Sara, su mujer? Ella le dice a Abraham, mira Abraham, tanto que querés tener un hijo, toma tu sierva, que mi sierva se llama Agar, y fíjate si podés tener un hijo con ella. En ese momento no estaba mal visto tener un hijo con la sierva, ¿sí? Se podía tener un hijo. Ahora las cosas no son así. En ese momento un hombre podía tener varias esposas e incluso podría tener hijos con sus siervos porque le pertenecían. Entonces Dios le dice, Abraham se llega a esa mujer, Agar, y tiene un hijo, se llama Ismael. Cuando Agar todavía estaba embarazada, Abraham se pone contento, voy a tener un hijo, dice el viejito, tenía 85 años, y estaba ahí como tocándole la panza a Agar y le decía, qué linda, mi sierva me va a dar un hijito. Y estaba chocho, estaba contento. ¿Viste cómo son las personas, los padres, cuando está embarazada su mujer y están emocionados porque al fin va a tener un hijo? Y la otra esposa, la esposa que era de verdad, que se llama Sara, se empieza a poner celosa y dice que empieza a ver con desprecio a Agar y le dice, no, ¿sabes qué, Abraham? Yo ya no quiero saber nada con esta sierva, échala de acá, que se vaya y que se vaya de mi casa. Agar agarra, se va, sale con la panza toda embarazada y Dios le dice, Agar, haz una cosa, volvete a tu casa, porque yo de ese hijo que vos tenés, yo también voy a ser una gran nación.
ese hijo se va a llamar Ismael. Cuando nazca, vos le tenés que poner ese nombre, Ismael. Y él también va a ser el padre de una gran nación. Entonces, esto nos enseña de que Abraham no es que confiaba, sí confiaba en Dios, pero como que le quería dar una ayudita, es decir, bueno, Dios me dijo que voy a tener un hijo, pero no me dijo cómo. Entonces voy a buscarle ahí la vuelta para tratar de darle una mano, de no confiar del todo. Es decir, yo confío en Dios, pero yo con mis propias fuerzas le doy una ayudita para que pueda tener eso. Y eso lo terminó pagando muy caro, porque los hijos de Ismael iban a hacer guerra el día de mañana con los hijos de Abraham. Y entonces vemos el primer error de Abraham. Después Dios se le presenta y le dice, no, Abraham, mira, yo te aclaro de una vez por todas que vos sí vas a tener un hijo, por más que tengas casi 100 años, por más que te rías, vas a tener un hijo y va a ser con Sara, tu mujer. No le busques más la letra pequeña el contrato, no busques tratar de yo te lo voy a dar. Y entonces, en ese momento, Dios le da un hijo a Abraham de Sara, su mujer, y se llama Isaac. Isaac significa risa, significa también alegría. Dice que la madre se puso muy contenta cuando con 90 años le pudo dar un hijo a Abraham finalmente. Dios decía, así que ustedes se ríen de mí porque piensan que son muy viejitos y no pueden quedar embarazados. Tomen, les mando un hijo. Y ese es el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Y Dios siempre cumple sus promesas, por más que nosotros las personas nos equivoquemos. Ahora vamos a ver una segunda historia. Esa fue el error de Abraham. Ahora vamos a ver acerca de la prueba que tuvo Abraham. Así que Isaac, ese hijo que había tenido Abraham, tenía 12 años y entonces Dios le pone a prueba un día. Vamos a escuchar la historia con la profe Man. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. «Abraham», lo llamó Dios. «Sí», respondió él, «aquí estoy». «Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré». A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «¡Abraham! ¡Abraham!». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh, Jireh, que significa «el Señor proveerá». Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio.
En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y las arenas de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia! ¡Qué historia impactante! Un hijo que confía en su papá y le dice: papá, vamos, no tengo problema, vamos a adorar. Y él en su inocencia, cuando su padre va caminando, le dice: papá, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, la leña, pero ¿qué vamos a sacrificar, papá? Y Abraham le dice: hijo, Dios va a proveer el sacrificio. El pibito, el nene Isaac, no se daba cuenta de que él iba a ser sacrificado, porque él confiaba en su papá, confiaba que su papá no le iba a hacer daño. Sin embargo, llegan al monte, allí edifican un altar, Abraham lo ata. ¿Por qué lo ata? Y para que no se escape. Imagínense que cuando le está poniendo el cuchillo, ¿ustedes qué harían si su papá los quisiera sacrificar? ¿Saldrían corriendo o no? Bueno, sin embargo, Abraham lo ata, lo pone, extiende el cuchillo, y cuando está a punto de degollar a su hijo, se escucha: Abraham, Abraham, no le hagas nada, no le hagas nada, no toques a tu hijo, porque vos no me rehusaste el único hijo que tenías, tu unigénito, tu amado, no me rehusaste a mí, le dice Dios, yo te voy a cumplir todas las promesas. Fíjate lo que tenés atrás. Se fija Abraham y que había un cordero, y sacrifica ese cordero en ese monte. ¿Por qué esta lección es tan impactante, chicos? Porque miles de años después, en ese mismo monte, iba a haber un padre que iba a sacrificar a su único hijo, y esta vez no iba a haber nada que lo detenga. Dios mismo iba a sacrificar a su hijo Jesús en ese monte, en ese mismo monte de Moriah. Lo iba a sacrificar por nuestros pecados. Él iba a ser ese cordero que se iba a proveer Dios. Y nosotros somos esos hijos de Abraham que dijimos por la fe. Si imitamos la fe que tenía Abraham en Dios. Una fe que si Dios le decía sacrificar a tu hijo, él lo hacía. ¿Pueden entenderlo eso? Es incomprensible. Pero Abraham confiaba tanto en Dios que si Dios le decía matame a tu hijo, él lo iba a hacer. Pero Dios no es tonto. Lo detuvo. Dios dijo: no hace falta que vos hagas esto. Las otras naciones, las otras personas del mundo sacrificaban a sus bebés por los dioses falsos que tenían. Abraham dice: no, yo no soy ese Dios. A mí me sacrificás un cordero, porque algún día un cordero iba a morir en ese monte, en la cruz, por nuestros pecados. Esta ha sido la historia de Abraham, chicos. Nosotros también nos podemos sentir identificados muchas veces cuando no confiamos en Dios y hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, o también cuando nos vemos tentados, Dios nos pone a prueba, y es ahí cuando tenemos que confiar en Dios, porque Dios nos da también la salida en medio de esa prueba. Él nos sostiene. Espero de que hayan tenido una muy linda lección. Nos vemos el sábado que viene, ¿sí? Por Zoom. Es para que piensen estas cosas que hemos dicho, para que las podamos hablar juntos. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Chao, chicos, los queremos.